Querido pueblo argentino, voy a compartir con ustedes información importante sobre el coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia. Dispone también el aislamiento obligatorio. Es importante que comprendamos que este aislamiento resulta preventivo y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. El año 2020 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad a causa de la pandemia del coronavirus, en la cual se registraron al menos 20 millones de víctimas fatales, según el último informe brindado por la Organización Mundial de la Salud. Esto obligó a la población a confinarse en sus hogares y a evitar lo menos posible el contacto con el exterior. Especialmente en Argentina, se decretó una cuarentena estricta con altos índices de acatamiento en su primera fase, lo que fue dando lugar a nuevas demandas de entretenimiento, información y comunicación. El boom digital que habilitó el aislamiento por la pandemia y la búsqueda de explorar formatos más colectivos fueron las condiciones que permitieron el surgimiento de nuevos medios sin la necesidad de tener que tramitar una licencia de radiodifusión para transmitir en radio o televisión, lo que hasta hace muy poco tiempo era un beneficio al que muy pocos podían acceder. Hoy solo basta con tener una buena conexión a Internet, algo para decir y la mínima tecnología para poder streamear. Los canales de streaming nacieron en diferentes lugares, desde las casas de jóvenes que streameaban con amigos a radios con recorrido profesional que apostaron por el formato. El término streaming hace referencia a la distribución de un contenido, ya sea este video o audio, a través de un canal digital y una conexión a Internet, sin la necesidad de su descarga previa. Las plataformas digitales han hecho suya esta fórmula de tal manera que el espectador decide qué ver, cuándo y cómo. ¿Nos encontramos frente al auge de los canales de streaming en Argentina? Para entender mejor este fenómeno, nos propusimos analizar los orígenes de estos nuevos medios y entender los motivos que hacen que cada día sean más populares. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos referentes y especialistas de la industria, quienes nos aportaron su punto de vista para intentar comprender de qué se trata. Me parece que un poco la pandemia fue llevando las propuestas de Internet hacia ahí, y que, bueno, básicamente para tener, una porción del espectro radioeléctrico tenés que ser una gran empresa, no es que uno agarra y se pone una radio, sí, una radio por Internet quizás, pero eso también es streaming, y bueno, es medio hacia donde está yendo la cosa. Ya Luzu tenía su tiempo y su éxito, por ejemplo, que abrió un poco de camino en esto, y bueno, es medio, me parece que todas las propuestas de streaming estamos viendo de qué se trata. Otras de las causas que favorecieron el surgimiento de estos nuevos medios fueron la falta de referentes orientados al público joven en los medios tradicionales de comunicación, la rápida evolución de la tecnología y los smartphones, y el aumento de la demanda y alcance de conexión a Internet. Los datos que se desprenden de la última encuesta sobre consumo de medios y tecnología en el AMBA, realizada durante el 2022 por la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, reflejan un claro aumento en el consumo de medios a través de dispositivos tecnológicos, con un promedio de 5 por persona, siendo los más utilizados la notebook o PC, seguido por el celular, el Smart TV y las tablets. Los datos surgidos de la encuesta de elaboración propia realizada durante la primera semana del mes de febrero de 2024, enfocada en el consumo de medios de comunicación vía streaming en Argentina, demuestran nuevamente que estos dispositivos siguen siendo los favoritos para el consumo de stream. Sobre un total de 100 personas consultadas acerca del consumo de contenidos por streaming en Argentina, incluidos residentes de diferentes regiones del país y no residentes, refleja que el promedio etario de consumidores ronda entre los 10 y los 64 años de edad, siendo el público femenino el que más consume este tipo de medios, con un porcentaje mayor al de los niveles de consumo alcanzados por el público masculino. No es muy
común, hasta donde sé, el modelo de canal de streaming que surgió en Argentina. No existe tal cual como existe en Argentina en otras partes. Eh, pero sí creo que es una evolución y un desarrollo que comienza más o menos año 2014, 2015, con las primeras transmisiones eh, de radios y de canales de televisión en YouTube primero. Eso se va a recombinar, o sea, ese fenómeno va a crecer, se va a recombinar y va a crecer con los streamers en Twitch. Sí, año 2019 más o menos, explota durante la pandemia, 2020, y va a desembocar, si no me equivoco, más o menos en octubre de 2020 en la aparición de Luzu, que es uno de los primeros canales de streaming del país. Había otro que se llamaba Malditos Nerds, que era bastante de nicho. Eh, Pergolini había lanzado otro que se llamaba Manijomio, si no me equivoco, también por 2019. Eh, pero bueno, es una evolución constante, ¿no? O sea, de los medios tradicionales que van a YouTube a transmitir, en YouTube donde se combinan estas transmisiones en vivo que vienen del mundo analógico con los primeros YouTubers, ¿no? Que al mismo tiempo son como una transformación de lo que en su momento habían sido los floggers, ¿no? O sea, hay una recombinación, o sea, nada sale de la nada a nivel de producción cultural, ¿no? Durante la pandemia, nosotros veníamos ya con ganas de abrir un espacio. Aprovecho para decir que, si bien en el espacio está el estudio, también es un bar donde hay eventos culturales. eh, entonces veníamos con las ganas de armar un espacio que decimos un espacio multimedia. Lo que nosotros planteamos es darle lugar a distintas voces y que Factoría pueda ser un medio donde no cualquiera en el sentido, pero digo, como cercano, que la gente pueda acceder y también conocer cómo funciona. Nosotros hacemos visitas para colegios, vienen pibes y pibas de distintos barrios a armar como un piloto de programa. El fin último, en verdad, era poder dar acceso a estas nuevas tecnologías a un montón de gente que quizás no les llega. Lo más importante es lo que tenemos para decir, lo que queremos comunicar, la forma, la estética, no nos da lo mismo. ¿Cómo surgió la idea de crear Somos Mate por un lado y Gelatina por el otro? Fue todo medio junto, no buscado, como que, bueno, estábamos yo por lo menos o con mis compañeras de mate haciendo una vida que en un otro medio que se terminó y como la derivación fue mate y como recuperaba un poco de lo que hacíamos, pero también era como, bueno, planteado con otras lógicas. Y fue un poco la salida de la pandemia también, ¿no? Que Pepe, que venía probando en YouTube hacer esta semana en Springfield, y ya tenía un canal que había ido creciendo, decidió emprender esta cosa gigante que es Gelatina, por lo menos para una persona, ¿no? O dos personas armando de la nada. Y fue todo medio a la vez, pero no a propósito. Y bueno, ahí también estoy desde que empezó, desde los primeros días. De la encuesta de elaboración propia sobre consumo de medios de comunicación vía streaming en Argentina, surge que un 86% utiliza la plataforma de YouTube para ver contenido en canales de stream. Principalmente entre 2012 y 2013 con Radio del Plata en 360 TV, con CN23 y Radio América. El primer experimento más o menos estable de eso había sido Fox Sports Radio en Rivadavia, si no me equivoco, o ESPN Radio, no me acuerdo bien ahora cómo era
cómo era el nombre, es decir, siempre hubo esas búsquedas, pero para mí definitivamente lo que termina por llevar cierta lógica o cierta primera lógica de streaming a YouTube es Vorterix, ¿no? En Vorterix nace en 2012, si no me está fallando la memoria, y más o menos en 2015, 2016 consolida la transmisión de YouTube como su principal canal de difusión. Y bueno, eso es un hito bastante importante. Y después, bueno, todo lo que surge durante la pandemia que tiene que ver en algún punto con, otra vez, una combinación de factores. Por un lado, que ya estaban funcionando los streamers en Twitch con muy buena audiencia, con muy buena repercusión. Por otro lado, que la lógica estética del streaming estaba ganando lugar, porque básicamente en la televisión todos salían desde sus casas con camaritas, ¿no? Con una lógica muy primer plano, que es la lógica del streaming. Y en tercer lugar, diría yo, un tercer factor que se combina a eso, que es la ausencia de contenidos para jóvenes en medios tradicionales, ¿no? Y digamos, todo eso se combina para dar paso a los canales de streaming y sobre todo al éxito, ¿no? De estos canales. Es una congruencia de factores, ¿no? Y para mí no es menos importante esto de, no solamente no hay temas que no le hablan a los jóvenes en medios tradicionales, sino que no hay jóvenes en los medios tradicionales. Y lo que tiene el streaming en muchos casos es que hay personas de menos de 30 o menos de 35 años que tienen un lugar relevante, ¿no? Que no son puestas ahí al costado como para hacer chistes o como para tener su cuota de juventud en un programa, sino que son los protagonistas y son los que ponen la cabeza al momento de producir esos contenidos, y eso marca una diferencia. Me parece que más que nunca la competencia está en lograr una identidad de marca, ¿no? Que creo que Luzu la tiene, Olga la está buscando, y Gelatina también la tiene, por ejemplo. Creo que Blender la está laburando también, que tiene que ver, me parece a mí, no tanto con formatos o géneros, son muy parecidos en sus formatos y en sus géneros de programas, sino con agendas, temas y tonos, ¿no? O sea, me parece que son tres cuestiones fundamentales, porque me parece que la diferencia entre Luzu y Olga está referido a temas y tonos. La diferencia entre Gelatina y Olga está en agenda, temas y tonos. La diferencia entre Blender y Olga está en tonos principalmente. Otra vez, géneros y formatos muy similares, pero encontrando también esa diferencia de agendas, temas y tonos, que están directamente relacionados con dentro del perfil joven, o sea, adolescente joven y adulto joven, tratando de trazar una diferencia entre el 15-20, el 20-25 y el 25-35. Apuntan a diferentes franjas también, o sea, Luzu es un programa que apunta muy al sub 30, Blender apunta muy al más 30, Gelatina también apunta más al más 25, y Olga claramente apunta entre 25 y 40, ¿no? Y eso se nota. Pero me parece que está ahí la competencia, ¿no? En tratar de identificar muy bien a quién le querés hablar y a quién le querés llegar, y a partir de ahí trabajar con, otra vez, agendas, temas y tonos. Según la encuesta sobre consumo de medios y tecnología en AMBA, realizada por la UADE durante el 2022, 7 de cada 10 jóvenes argentinos ya eligen al streaming por sobre cualquier otro medio audiovisual tradicional. Los canales de streaming presentan un formato similar: un estudio colorido y equipado con cámaras y micrófonos de calidad, un promedio de 4 conductores jóvenes, conformado por hombres y mujeres, en su mayoría influencers, actores o ex conductores de otro tipo de medios.
Los programas suelen tener una duración promedio de 2 a 3 horas, se transmiten en vivo y luego quedan almacenados en YouTube para su consumo asincrónico. Además, ese contenido en vivo lo utilizan para sostener la generación de contenidos digitales y producir fragmentos destacados para distribuir en redes sociales. La producción de contenido está todo el tiempo pensada para recortar y distribuir en otras plataformas. La visualización offline es mucho más alta que en los medios tradicionales y su circulación en redes sociales potencia su consumo al llegar también al público que no consume streaming. La idea es simple: filmarse en vivo hablando a cámara. El formato más buscado es el de una charla entre amigos, que contempla temas generales de la vida, entretenimiento, tendencias, deportes, espectáculos y cuestiones más superficiales que existenciales. Una cuestión recurrente son los debates durante horas, que pueden pasar por todo tipo de temáticas. El mundo del streaming ofrece diferentes propuestas que atraen a miles de usuarios todos los días, con programación diaria y semanal. Te mostramos los más vistos. En primer lugar, eso, que es contenido de jóvenes generado por jóvenes, ¿no? Eso es como un primer gran factor que tienen que favorece su crecimiento. Después que son figuras que tienen una audiencia preexistente, ¿no? O sea, son figuras que vienen del mundo de los medios tradicionales a ese nuevo medio, así que tienen una audiencia, tenían cuando llegaron al streaming una audiencia previa generada, ¿no? O sea, Miguel Granados con toda una trayectoria en medios tradicionales de muchos años, aproximadamente 10 años en medios tradicionales, y Nico Quiato lo mismo, ¿sí? En radio y en televisión, los dos, en radio y en televisión. Entonces, eso hizo que ya arrancaran esos canales con una base de audiencia muy grande. Y después que hay producción profesional detrás, ¿no? O sea, ni Luzu ni Olga son producciones amateurs, ni son producciones no comerciales, ni que están experimentando. O sea, Luzu en su primer año sí tuvo más de experimental, pero ya en 2021 salió con todo a la cancha. Y lo mismo Olga, ¿no? O sea, hay productores de televisión detrás, hay inversión de distintos empresarios detrás de los dos canales, entonces es como muy mainstream todo. Y esa cercanía, esa horizontalidad, que es bueno, o sea, el que está escuchando está en esta mesa con nosotros mientras hacemos el programa, ¿no? O sea, yo te cuento a vos y trato de entenderte a vos como oyente de mi programa, eso es radiofónico. Y creo entonces que el streaming tiene esa combinación de cercanía y frontalidad de la comunicación en redes sociales, que es sin filtro, o sea, uno tuitea y no tiene filtro, uno publica una historia y no tiene filtro más que uno mismo, ¿no? O sea, más que la vergüenza propia, con el código comunicacional de la radio, ¿no? De cómo construir esa horizontalidad, esa cercanía, esa familiaridad entre quien habla y quien escucha. Lo que pienso es que es menos institucional la comunicación, ¿viste? Que tiene de radiofónico, pero tiene también de la comunicación en redes. La comunicación en redes es informal, es cercana. O sea, es cercana porque te mira la cámara todo el tiempo. O sea, uno está con el teléfono, se lo clava acá y graba algo y dice algo. Hasta cuando hace una receta está todo el tiempo con el primer plano, ¿viste? Mirando a cámara. Entonces, eso te habilita un nivel de cercanía, de informalidad de la comunicación digital que se combina para mí con la radio en el sentido de la horizontalidad, ¿no? Eso es muy distinto entre la radio y la tele, porque la tele siempre marcó una distancia entre conductores, o sea, entre quienes están de un lado de la cámara y quienes están del otro lado de la pantalla. En cambio, la radio, por el formato de comunicación sonora, pero también por el código comunicacional, es decir, bueno, la radio, ¿por qué siempre fue cercana y horizontal? En primera instancia, porque casi siempre el consumo es individual. Y en esa individualidad también se genera intimidad.
Y además hay una rutina pegada a ese consumo, ¿no? Casi todos los oyentes de radio escuchamos los mismos programas todos los días de la semana, ¿sí? O sea, de lunes a viernes por lo menos. Una característica de los canales de streaming es que los usuarios no son exclusivos, es decir, las personas se conectan habitualmente mientras llevan adelante otras tareas. En este sentido, se relaciona con la radio, ya que muchas de las personas que consumen este tipo de contenido lo hacen mientras trabajan, estudian o cumplen con otros compromisos de la rutina. La mayoría de los usuarios prefiere consumir contenido de forma individual. De los 100 casos consultados en la encuesta de consumo de medios de comunicación por streaming en Argentina, un 52% contestó que utiliza servicios de streaming de forma diaria, mientras que el 37% lo hace varias veces a la semana. Sí, me parece que el consumo de contenidos en vivo en Internet es algo bastante difundido, por lo menos en los principales centros urbanos del país. Y en mi experiencia personal, he viajado durante estos últimos 2 años a distintos lugares del país y cuando pregunto a dar clases o a dar charlas y cuando pregunto si conocen Luzu, si conocen Olga, si conocen Pan en la Mano y ese tipo de cuestiones, casi todos los chicos y chicas que están presentes levantan la mano. Por lo tanto, creo que es un fenómeno bastante difundido en términos de audiencia, quizás no tan difundido todavía en términos de producción, digamos. O sea, se refuerza el porteñocentrismo de la producción de contenidos en este caso. Havas Argentina realizó un estudio de medios federales. Los resultados arrojaron que el 43 del 68% de la población consultada consume streaming mayoritariamente a través de YouTube y Twitch. ¿Y cuántas personas integran hoy en día Factoría? Muchas, porque, no, ahora voy a decir el número, 55, 60, porque a diferencia de la verdad del resto de canales, nosotros no tenemos ningún programa diario, o sea, no hay ningún programa que salga de lunes a viernes, sino que todos los días hay distintos programas. Y de hecho hay días que hay 3 programas por día. Entonces, ahí se te agranda el equipo, porque entre toda la gente cada programa tiene a la gente hablante de cámara, sus productores. Las redes manejan también de su propio programa. Exactamente, todo un equipo de comunicación atrás, que la comunicación es desde las redes hasta la comunicación interna para que le llegue la información a todos los que participan, es bastante. Hay que saber hacer un montón de cosas y tener una flexibilidad o sea, ya solo el hecho de tener que resolver en muy poco tiempo, hacer un video en el día, requiere una flexibilidad enorme y una rapidez enorme y tener un método recontra incorporado y que los rulemanes se encastren, y es encontrar personas que sepan escribir y hablar y a la vez tener criterio periodístico y a la vez tener sentido del humor y a la vez trabajar bien entre nosotros. Es muy difícil encontrar a las personas. De hecho, cada vez que se fue un guionista fue una tragedia. O sea, no sé si una tragedia, pero fue como, ¿cómo voy a resolver esto ahora? No es que aparece la gente y después que, por lo menos, en Mate no queremos que nadie trabaje gratis, entonces tenés que tener plata para que venga alguien, entonces nunca viene alguien nuevo, porque nunca hay más plata. Entonces, no, es muy complicado. Y no sé si se ve sencillo el trabajo, pero no lo es. No lo es para nada, es bastante difícil. Entonces, bueno, básicamente toda la gente que está en Mate es espectacular. Somos pocos, pero espectaculares todos. Somos muy particulares acá. En Factoría, esto de que hay todos los días hay distintos programas, los programas tienen ejes muy marcados. Por ejemplo, hoy está No Estoy Triste, Nací en los 90, que es más un magazine, que ahí sí, hay 2 o 3 programas que son magazine, digamos, que sí toman temas de actualidad, como están atentos más a la general, y agarran eso, pero, por ejemplo, después de Nací en los 90, viene Neo Gamers, que es un programa de gamers que juegan en vivo. Es más puntual, Claro. Es más para gamers.
De hecho hacen tipo como el noticiero donde hacen noticias y novedades del mundo gamer y después juegan. Después hay un programa de astrología, que habla de astrología, de fútbol femenino, que habla de fútbol femenino, de ambientalismo, que también toman la agenda porque tiene mucho que ver, o sea, como la actualidad inminente, pero que igualmente tienen su propia lógica. Un poco la agenda, viste, sigue siendo central y también querés hablar de las cosas que se hablan para que te quieran ver, pero sí que cuando querés correrte de eso por un interés personal, por un compromiso, no por un compromiso de que es de compromiso, sino que estás comprometido con algo, podés hacerlo y no hay que pedir demasiada autorización y, ¿sabes? Es como mucho más libre, pero bueno, cada uno tiene su línea editorial y lo mismo, cada medio tiene, como el que pone la cara pone un poco las reglas, es medio así, de lo que se va, de eso, de esa línea editorial, me parece. En Mate por lo menos es así. Pero después hay temas que hacen un poco a nuestra agenda, que también los vamos cubriendo con otros productos, pues tenemos newsletters y demás, pero hay una presencia fuerte de cuestiones internacionales, especialmente de América Latina, no sé, las elecciones en Brasil también las cubrimos el año pasado. Las cuestiones de género y de violencia institucional las estamos llevando más en alto ahí, que es el newsletter de una de mis compañeras, porque es cierto que es difícil en el Noti, salvo los casos demasiado trascendentales, en un Noti de humor que sale solo 2 veces por semana es un poco más difícil de tratar, y sí seguimos, bueno, la causa del atentado contra Cristina, como que hay algunas, obviamente la deuda con el fondo, hay algunas temáticas que seguimos siempre, que son un poco nuestra agenda, entonces ya sabemos que cuando pasa algo con eso, bueno, vamos ahí. ¿Cómo es esa interacción con el público? Y fundamental, me parece que esa es un poco la lógica del stream, fundamental, porque precisamente esa lógica de estar todos juntos haciendo lo mismo durante ciertas horas, que para otros será jugar un jueguito, no sé, digo, es un poco el mismo funcionamiento, es ese ida y vuelta y saber, bueno, quién está en desacuerdo y quién celebra y quién todo, no sé, es como mucha más presencia que en un medio tradicional que no se tiene esa sección cada tanto que leen tweets con un hashtag y eso es re distante. Ahí es como estamos todos un poco juntos. Hay varios puntos. Primero, nosotros para poder montarlo, el estudio, nos presentamos a un subsidio de FOMECA. Entonces, eso en primera instancia. Después, eso para montar el estudio. Hay mucha militancia también. Hay puestos de laburo, que eso en parte son con el potenciar trabajo, porque se reconoce, nosotros como organización entendemos que son trabajadores de la economía popular, entonces a partir del potenciar trabajo podemos cubrir ciertas horas de laburo de la parte técnica. Después, al ser un espacio donde funciona donde también tenemos un bar, generamos ingresos desde el bar que se utilizan también, o sea, para el gasto fijo del espacio, pero también para cubrir los sueldos. Y lo que hacemos es programas con público. Una vez por mes, cada programa tiene un programa por mes, no todos los programas, todos los meses. Montamos como el estudio, pero afuera, y acá hay un galpón muy grande, donde todos los programas invitan familiares, amigos, conocidos. Nosotros tenemos el bar abierto, así que la gente consume, se hace el programa, y eso ayuda también a cubrir los gastos. Factoría tiene distintos espacios, distintos lugares y distintas posibilidades. Armamos lo que sería el Club Factoría, que lo que invitamos a la gente es a hacerse socia, que además que bancan el proyecto. Tenemos una red de cooperativas donde haciendo socia accedes a un montón de descuentos, como hay cosmética natural, hay servicios de catering, hay marcas de ropa, hay una editorial de libros, un centro de estética. ¿Y cómo se financian estos dos medios en los que participan? Y fundamentalmente con aportes de la gente, Mate exclusivamente con aportes de la gente. Gente que lo ve y que después de muchos años de educación por parte de todos
los medios que nos sostenemos así, de explicar, ¿no? De como de ir educando a la audiencia, no por una cosa de iluminado, sino que digo, de explicar y que esa audiencia entienda cómo funciona, que quizás no se te... Vos veías la tele y veías la tele, no pagabas para ver la tele. Veías la tele, bueno, pagabas el cable, pero veías la tele. No dabas una propina al gato silvestre por ser el programa. Entonces, en algún momento, que fue hace 5 o 6 años, sobre todo cuando nació Futurock, empezar a explicar, esto no tiene un ingreso por otro lado, de auspiciantes, de lo que sea, entonces dependemos de que ustedes nos banquen, si es que quieren hacerlo, y como hubo ahí un educarnos todos como audiencia, yo misma lo tuve que entender, bueno, si te gusta, bancalo, porque es la forma de garantizar la independencia y la existencia. Entonces, Mate, por ahora solo tenemos aportes de gente que nos mira, y Gelatina fundamentalmente tiene aportes de gente que nos mira. Un viernes no estás, es menos recaudación. Es literal, es como el que iba a aportar ese día porque le gustó el programa, no lo hace. Entonces es medio eso, vivir sin... Hay una base, obvio, pero es mucho más al vacío, es mucho más un lanzarse al vacío. Según la encuesta nacional de consumos culturales conocida en el 2023, entre los años 2017 y 2022, el consumo de plataformas de streaming aumentó un 25%. ¿Qué diferencias notás vos de tener un canal de streaming en contraposición a un medio de comunicación masivo? ¿Qué libertades o restricciones, como veníamos hablando, sentís que te da tener un canal de streaming? Bueno, justo el otro día, yo además tengo un programa, que nací en los 90, y el otro día entrevistábamos a Flavia Faro, que hizo ese pasaje de la tele a su propio canal. Y eso, si bien las limitaciones acá te las ponen las plataformas, nosotros al tener nuestro propio medio podemos decir lo que pensamos, lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, cuáles son nuestras ideas, nuestro sentido estético. Dificultades. Bueno, uno está Sí, o bastante... barreras. Sí, es más precarizado todo, obviamente, ¿no? Cuando uno está en una estructura hay división del trabajo más estricta, cada uno tiene sus tareas, cada uno, que sabemos obviamente las cuestiones de una corporación, de una estructura, pero bueno, como que hay eso justamente, estructura. Hablo de Mate, ¿no? Que tengo muchas responsabilidades. En Gelatina la verdad que voy, hago el programa y ya no es que tengo 90 tareas ni nada, pero sí es como, bueno, nunca son suficientes horas, hay que meterle siempre más, hay que sorprender todo el tiempo, y eso es una presión también, porque no todo el tiempo tenés algo sorpresivo, increíble o una gran idea para hacer, y a la vez que sorprendés tenés que sostener. Entonces, bueno, es tener el cerebro muy compartimentado en varias partes, y bueno, obviamente posponer mucho de tu vida personal porque te consume el trabajo, sobre todo si estás liderando por lo menos en mi experiencia, si estás liderando un proyecto, se te va la vida en eso. No es lo Claro. mismo que cumplir un horario y bueno. Lo que más se utiliza hoy es el streaming, que es la transmisión en vivo de video o de audio, y después también el podcast o video podcast. La gente viene y utiliza el estudio para eso. Por ejemplo, Spotify graba algunos audio podcast porque le gusta el sonido. Vienen varios artistas a grabar sus programas. Muchos vienen a grabarlo de manera cruda porque les gusta la calidad de imagen que ofrecemos, tanto por cámara web como por cámaras digitales, porque también no hay que quedarse con eso, ¿no? Hay que agregar siempre un poquito más. Muchos quieren el servicio terminado, entonces algunos se llevan el producto crudo y lo editan porque les gusta la calidad de video, pero algunos quieren llevarse el producto terminado, ¿sí? Con toda la gráfica posible, títulos y demás. Obviamente lo ofrecemos, y bueno, ahí también hay un tema, que es poder ofrecerlo y que el cliente venga y todo lo que solicite lo tenga, perdón. Y muchas veces el cliente tiene una idea, pero no puede graficarla muy bien, entonces también uno tiene que estar preparado para eso, para tratar de entender esas ideas y poder dárselas directamente, sin dar mucha vuelta,
y poder redondear ese producto y que el cliente se vaya cómodo, contento. Desafíos regulatorios existen. Están sujetos a regulaciones que en muchos casos son privadas, es decir, son de estas plataformas donde el Estado tiene poca capacidad de intervención para definir, por ejemplo, cómo se entiende un uso justo de la música o cómo se define una cita audiovisual, es decir, cuando se inserta un pedacito de un programa de televisión. Bueno, todo eso en tele y en radio está regulado, está incluso con sus valores, bueno, en Internet, en Twitch, en YouTube, incluso en Instagram, que es un canal de comunicación súper fuerte para estos canales, no está debidamente regulado a nivel nacional y entonces los productores muchas veces quedan sujetos a cambios en los términos y condiciones o en la forma de controlar esos usos o esos cruces de derechos de autor o de propiedad intelectual que no terminan de entender y que terminan por ser decisiones unilaterales de empresas privadas, ¿no? Siendo el canal exclusivo de transmisión de estos contenidos. Entonces sí, hay un desafío regulatorio ahí por entender y por descifrar de qué manera nacionalizar, ¿no? No nacionalizar las plataformas, sino nacionalizar las condiciones de funcionamiento de esas plataformas. Según la Fundación Colsecor, el 77% de los encuestados cree que es importante asistir a encuentros sincrónicos para mantener los lazos sociales. Para mí hay una cuestión que no la termino de descifrar, pero que me resulta súper interesante para estudiar, que tiene que ver con la combinación del vivo con el desprogramado, con el viral, ¿no? O con el incidental, por utilizar una palabra. O sea, el vivo es, bueno, poner YouTube, dejarlo de fondo y estar ahí, ¿no? O sea, estar haciendo otra cosa, mirar de vez en cuando. El desprogramado es ir a buscar, yo por ejemplo el otro día fui a buscar la entrevista de Miguel Granados con Yayo, ¿no? Porque sabía que había estado y no lo había podido escuchar, pum, la fui a buscar. Y después el incidental es donde muchas veces dedican más trabajo estos canales, que es en el reel, ¿no? O sea, en el reel, en el cortito, en el TikTok, que es cómo vas cruzándote con estos contenidos en redes sociales, principalmente en Instagram, en TikTok y también en los shorts de YouTube. Y son tres formas combinadas de consumo a la cual me gustaría entender más, pero las identifico, ¿no? Vuelvo, o sea, no, les pongo nombre no porque tenga totalmente claro los conceptos, sino porque es lo que me sale para etiquetarlo, ¿no? O sea, el vivo, el desprogramado y el incidental. Incidental porque te lo encontrás, ¿no? Digamos, esas tres formas de contenido están súper impresas en la audiencia, que las tiene súper naturalizadas, y también en la producción. O sea, cuando hablas con los productores, con los conductores, ellos trabajan con los contenidos todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Todo el tiempo pensando en qué es lo que se va a cortar para colgarlo en YouTube, pero al mismo tiempo qué fragmentitos o qué momentos de ese vivo sirven para ser viralizados. Y esa es una cabeza de productor de contenidos muy de esta generación que no está, por supuesto, tan presente en la de los medios tradicionales. Lo que me parece es que son anfibios en todo sentido. O sea, son anfibios porque están en el medio de la radio y la tele, porque tienen cosas de ambos, y son anfibios entre lo digital y lo analógico tradicional, ¿no? Porque, a ver, los streamers primero y los canales de streaming después nos vinieron a mostrar que los jóvenes estaban dispuestos al contenido sincrónico, ¿no? Es decir, al contenido programado, a ponerse a determinada hora en determinado canal de YouTube a ver o escuchar algo.
Lo que sucedía hasta eso es que no había contenidos hablándoles en el vivo. Es decir, la radio y la tele no le hablaban a los jóvenes. Entonces, ¿para qué se iban a poner a ver la radio y la tele si no les hablaban? Eso en primer lugar. Y después, en algún punto, también viene a derribar la barrera de que el contenido digital o el contenido de streaming es un contenido virtual, ¿no? Y que establece audiencias virtuales, porque lo que estamos viendo en todos los casos es que las audiencias son digitales, pero tienen un sentido de comunidad, de participación en esos contenidos, de identificación, que hacen que se llenen salas de teatro, ¿no? Y bueno, salas de estadios, como va a ser Olga con el DirecTV Arena, creo, Movistar Arena, no me acuerdo cuál de los dos. Y bueno, eso es como raro, ¿no? Digamos, es como teniendo en cuenta cómo pensábamos las audiencias hasta hace 5 o 6 años, nos resultaría contradictorio que hoy estemos pensando en un medio nuevo que tiene estas condiciones, ¿no? O sea, que se transmite a través de Internet, que produce contenidos y que tiene audiencias solo en Internet, pero que al mismo tiempo genera un vínculo tan fuerte con la audiencia y genera un sentido de pertenencia y de comunidad tan fuerte con la audiencia que la convoca a una actividad en carne y hueso, la que hay que pagar y la audiencia va y paga, ¿no? A ver, también esto viene de la experiencia Futurock, por ejemplo, ¿no? 2016. Digamos, es como se van tomando y se van resignificando distintas cuestiones. Como parte del universo transmedia que generan estos nuevos medios, muchos llevan a cabo eventos presenciales agotando localidades en complejos y teatros de Buenos Aires y el interior del país, donde ofrecen a su público shows de alta calidad y otros contenidos, como el documental de La Fábrica de Jingles, que supo ser el segmento más exitoso y popular del programa 3 Estrellas, conducido por Pedro Rosenblatt, Ivana Sherman y Marcos Aramburu, que va por el canal de streaming Gelatina. Días previos a la primera fecha del Festival de Jingles, que tuvo lugar en el complejo Art Media, en la previa del balotaje presidencial, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ivana Sherman y preguntarle acerca de este fenómeno. Esto nos contaba. Mucha expectativa ahora porque vienen como las fechas de fiestas con gente, festival, es un montón y agotar lugares es una cosa que yo no me imaginé. Pero obvio con entusiasmo y con alegría de hacer algo trascendente. Cada tanto uno hace algo trascendente y es lindo. Todo va a ir mutando y va a ir modificándose y adaptándose, pero tiene la misma lógica. O sea, si vos ahora ves y analizás como la tele y los canales de stream, hoy por hoy ves que, o sea, está, no sé, Canal 13, Telefe, América, Canal 9... Hoy en canales de stream tenés Luzu TV, tenés Olga, como digo, como dos gigantes, pero también porque recién arranca, o sea, seguramente se vayan sumando así como de esa magnitud. Y pero que hay más pluralidad quizás de voces, ¿no? Por ahora en los canales de streaming. sí. Quizás porque la tele está también más segmentado, más... Yo estoy un poco como... Yo refuto un poco esa idea. Me parece que son o sea, como es la misma lógica de la tele en el streaming, que claro, como no es Susana Jiménez, que de hecho estuvo Susana Jiménez en un canal hace poco, pero digo, es la misma lógica, porque no es que vos en Olga o en Luzu o en alguna de esas características ves sentada a una periodista que no, o sea, tipo, que no es conocida o a... Digo, siguen siendo un circuito muy cerrado de la misma gente que en vez de estar en la tele, está sentada ahí y sale por internet. Sigue siendo la misma gente que se adaptó al nuevo medio, que replica mucho lo mismo, con otras lógicas, con otras cosas, pero que es lo mismo. Hay que resolver bastante de la sustentabilidad. Yo entiendo que las marcas un poco están mirando mucho más hacia internet, no solo stream, digo, de que se pone plata en influencers o en campañas concretas, me parece que están mirando más hacia ahí, pero bueno, también es ver la forma en la que es sustentable un medio así y eso, que la gente cobre y que funcione. Cuando hay un montón de público, obvio que es mucho más sencillo. También cuando no hablas de política es más sencillo.
Entonces, y lo mismo, las audiencias entendieron que hay que aportar y bancar, pero a la vez no podés ya depender solo de eso, primero por el tema inflacionario, que es imposible que quien aporta crezca al ritmo de esta inflación, y, y porque hace falta diversidad de fuentes de financiamiento, la verdad. Claro. Y porque ¿Crees también que- capaz no tenés un proyecto que tanta gente aporte y no se sostiene, y bueno, o sea, no se sostiene así o para menos, pero es valioso, bueno, no sé, todavía se está definiendo eso. Bien. ¿Y crees que en algún momento lo que es por streaming, digamos, puede llegar a desplazar de alguna manera lo que son los medios masivos Ah. convencionales? Nada, no creo. O sea, ¿O todos pueden siguen coexistir? existiendo. Sí, todo sigue existiendo. La tele no mató a la radio, la radio no mató al diario. Se van imbrincando, ¿no? Porque de golpe, no sé, Infobae hace stream. Obviamente que los canales de noticias salen por YouTube, pero a la vez hacen producciones especiales o para YouTube. Bueno, después cortan sus segmentos. Me parece que va conviviendo. Las tecnologías streaming han permitido el consumo y la producción de contenidos desde diferentes lugares y espacios, dándole voz a temáticas relacionadas a un público más joven que ha encontrado en estos canales contenidos afines a sus intereses y problemáticas. El tipo de contenido colaborativo que producen en comunidad, la interacción en tiempo real que permite el vivo entre los que producen y consumen, el estar juntos a la vez haciendo algo, genera una cercanía tal que previamente solo había logrado alcanzar la radio con algunas diferencias técnicas. Los canales de streaming no tienen estructura radiofónica. Los protagonistas hablan, pero no se pasa música, no hay tandas comerciales, ni bloques de tiempo definido. Tampoco tienen la obligación de informar. La idea en general es que todo fluya sin ser improvisado y otorga además libertad a quienes producen de prender y apagar la transmisión en el momento que crean necesario, sin tener esa necesidad de tener siempre algo al aire. La masividad de los canales de streaming llegó a su punto más alto en 2023. La tendencia está a la orden del día. Será cuestión de tiempo descubrir quiénes se empoderan y quiénes se diluyen y cómo se entrelazan los poderosos de siempre con este boom actual. Porque como indica la historia de los medios, nada dejará de existir. Ni la radio eliminó a los diarios, ni la internet terminó con la televisión. Porque nada se pierde, todo se transforma. El desafío está en cómo transformar.